Uno de los fenómenos más interesantes dentro de las religiones del mundo son los conocidos supuestos milagros eucarísticos. Estos milagros dentro de la Iglesia Católica abundan y son muchas personas que en realidad consideran que dichos milagros son una prueba clara de que Cristo sí está presente en cada hostia y que esta es una prueba clara que la Iglesia Católica es verdadera. Muchos de estos milagros han ocurrido a través de los años dentro de la Iglesia Católica y eso lo podemos ver en abundancia hoy día en muchas páginas de Internet y canales de YouTube. Muchos aún son los que se han convertido al catolicismo romano por lo inexplicable de estos milagros eucarísticos que al parecer son reales, y como no consiguen ninguna explicación certera, ellos le llaman milagros. Ahora, ¿cómo empezaron a ocurrir estos fenómenos dentro de la Iglesia Católica Romana? Narra la historia que el primer supuesto milagro eucarístico registrado se remonta al año 750 después de Cristo. Un monje de la Orden de San Basilio, en Lanciano, Italia, estaba experimentando dudas acerca de la presencia real de Jesús en la Eucaristía, en medio de una misa, mientras decía las palabras de la consagración. Vio cómo el pan se transformó en carne humana y la sangre se coaguló en 5 coágulos. Otros supuestos de estos milagros también han ocurrido en el Corporal de Bolsine. Jesús había pedido a la beata Juliana de Cornillón la introducción de la fiesta del Corpus Christi en el calendario litúrgico de la Iglesia. El sacerdote Pedro de Praga, de Bohemia, celebró una misa en la cripta de Santa Cristina, en Bolsine, y entonces ocurrió el milagro: de la hostia consagrada cayeron gotas de sangre sobre el córpora. También en Bolsena, Orvieta, Italia, sin fecha especificada, un sacerdote tiene dificultades para creer en la presencia real y la sangre comienza a brotar de la hostia en el momento de la consagración. A causa de este milagro, el Papa Urbano IV encargó la fiesta del Corpus Christi, que aún hoy se celebra. Son muchos otros casos de estos supuestos milagros y a través de la historia que podemos nombrar aquí, pero estos son suficientes. La Iglesia Católica Romana ha conectado muchos supuestos milagros con lo que ellos llaman la presencia del cuerpo real de Jesucristo, el pedazo de pan que se toma como comunión. Esta enseñanza es llamada transubstanciación. Y aunque estos milagros son dudosos y extraños porque nunca ocurrieron en la época de los apóstoles donde los milagros eran comunes, ni en los padres de la Iglesia de los primeros siglos del cristianismo, muchos se aferran a ellos como si estos vinieran de parte de Dios. Pero, ¿son estos milagros verdaderamente reales? Hagamos un examen exhaustivo. Comencemos analizando el supuesto milagro investigado en Lanciano, Italia. El informe del Dr. Linoli fue publicado en Quaderni Sclavo di Diagnostica Clinica e di Laboratorio en el año 1971. Este cuenta su testimonio sobre el supuesto milagro. Tenga en cuenta que el Dr. Linoli ha sido el único que ha analizado las reliquias del milagro de Lanciano. El 4 de marzo de 1971 presentó los resultados. Dice sobre este supuesto milagro lo siguiente: la carne era inequívocamente tejido cardíaco, y la sangre era verdadera y pertenecía al grupo AB. Por lo que respecta a la carne me encontré en la mano con el endocardio. Por lo tanto, no hay duda alguna de que se trata de tejido cardíaco. Lo que viene ahora es lo que no cuadra en este caso. Preste mucha atención a lo que continúa diciendo el Dr. Linoli. Continúa diciendo: el grupo sanguíneo es el mismo del hombre de la Sábana Santa de Turín, y es particular porque tiene las características de un hombre que ha nacido y vivido en las zonas de Oriente Medio. Ahora, esto no es del todo cierto. La idea que el sudario de Turín es de tipo AB vienen de un estudio realizado a principios de la década de 1980 por Vame Bollone y sus colegas informaron que las manchas de sangre del sudario de Turín eran del tipo de sangre AB. Tal como lo explica el Dr. Kelly Arce, que es profesor de química en la Escuela Secundaria Católica de Knoxville, en su artículo Evidencia empírica de que la sangre en la Sábana Santa de Turín es de origen humano, son suficientes los datos actuales. A principios de la década de 1980, Vame Bollone y sus colegas informaron que las manchas de sangre de la Sábana Santa eran del tipo de sangre AB.
Los estudios de mecanografía han sido ampliamente revisados en otro lugar y no se discutirá en detalle aquí, excepto para decir que los antígenos A, B y O se comparten entre humanos y ciertos primates no humanos. Por lo tanto, en sí mismo, la tipificación A, B y O no puede distinguir específicamente. Tenga en cuenta que el Dr. Kelike Arce no es ateo ni protestante, sino católico romano. La pregunta que nos hacemos es, entonces, ¿dónde se confirma científicamente el grupo sanguíneo de la sábana santa de Turín? ¿Saben dónde? En ningún lado. Más bien los científicos no han llegado aún a una conclusión certera. El mismo Dr. Kelike Arce vuelve a comentar lo siguiente en su artículo publicado: ¿qué tipo de sangre está presente en la sábana santa de Turín? Este dice: la caracterización inicial de las manchas de sangre en la sábana santa de Turín indica que la sangre y los componentes están presentes, hallazgos que son consistentes con la presencia de sangre real en la tela. Las manchas de sangre en la sábana santa se han evaluado principalmente desde una perspectiva química, aunque mucho menos desde el contexto de la inmunología, particularmente en el esclarecimiento de las especies de origen. Por ejemplo, aunque comúnmente se informa que la sangre es humana, el sistema inmunológico, los datos sobre el tipo de sangre presente en la sábana santa siguen siendo incompletos. A la fecha, este problema sigue siendo científicamente sin resolver. Además, a menudo se malinterpreta que estudios previos han descartado la posibilidad de que la sangre de otros tipos de animales, vaca, caballo, pollo, etc., pudiera ser presente en la sábana santa, cuando, de hecho, este tema nunca ha sido abordado por la experimentación. Esto simplemente demuestra que no hay una sola prueba cuál sea el tipo de sangre del sudario, y que su sangre es un misterio aún por resolver. Vemos entonces que el Dr. Linoli afirma algo sin tener las pruebas suficientes sobre la mesa. Aquí podemos concluir claramente que es una mentira afirmar que la hostia consagrada tiene la misma sangre del sudario, solo es una desinformación para las masas que ignoran la realidad sobre el sudario de Turín. Lo interesante es que las páginas católicas solo sirven para desinformar, porque son muchas las que siguen desinformando sobre este asunto sin investigar. La página catholic.net, que es una de las páginas más conocidas y visitadas en el mundo católico, comete los mismos errores que muchas otras páginas católicas que se dedican a desinformar sobre el caso del sudario. Esta página dice: la sábana santa de Turín, el sudario de Oviedo, el milagro eucarístico en Lenciano en el siglo VIII, el corporal de la catedral italiana de Orvieto en el siglo XIII, la hostia del santuario venezolano de Finca Betania en 1991, la hostia profanada en Buenos Aires en 1996, o el milagro eucarístico de la parroquia mexicana de San Martín de Tours en Tistla en el 2006, por mencionar solo algunos casos. En todos ellos el resultado de las pruebas del grupo sanguíneo es la misma. Esto llama la atención porque el tipo de sangre es AB con RH positivo. Es una lástima que, sin ninguna evidencia científica sobre estos casos, que ya rayan en la estupidez y la exageración, los amigos católicos cometen los mismos errores, solo con el fin de desinformar y engañar a más incautos. No existen pruebas de lo que dice esta página, como ya lo hemos demostrado. Aún, el Dr. Ricardo Castañón, quien es que se dedica a la investigación de los últimos casos eucarísticos, cree que la sangre del sudario de Turín también es tipo AB. En Lanciano se hizo el primer estudio en los años 70 y se descubrió que la sustancia era sangre humana de tipo AB, el vino, porque se ha discutido tanto el tema de la sábana santa sobre su autenticidad, sobre todo a partir del estudio de radiocarbono 14, que decía que era de la Edad Media la sábana. Pero si yo tengo la coincidencia de que el tipo de sangre de esa sábana es el mismo que encuentro en las hostias, pues eso merece mayor atención, mayor discusión. Este, sin el mínimo rigor investigativo, llega a estas conclusiones y comete el mismo error que el Dr. Linoli y muchas páginas católicas y artículos subidos en PDF y PowerPoint completamente desinformados. Y esta es una prueba clara de que es difícil tomar en serio lo que estos dicen de las hostias ensangrentadas. Me sorprende que el Dr. Linoli y el Dr. Castañón, siendo científicos, pudieran dejar pasar estos datos científicos que yo, sin ser científico, pude darme cuenta, y no puedo dejar pasar esta garrafal desinformación.
Lo más seguro es que asimismo hicieron su investigación del tipo de sangre y carne de las hostias ensangrentadas. Ahora, ya resolviendo el caso de la sangre del sudario, vamos ahora a analizar el caso de las hostias ensangrentadas. Para empezar debemos tomar en cuenta que no podemos analizar todos los casos, ya que todos los supuestos milagros analizados de las hostias ensangrentadas dan los mismos resultados, según los análisis realizados a las hostias de sangre. Empezaremos por analizar el primer caso y creo que el más importante de todos, el supuesto milagro del anciano, ya que, si en realidad podemos dar suficientes pruebas de que el caso del anciano es dudoso, y no hay pruebas suficientes para afirmar con su veracidad, toda la tesis armada de que las hostias son carne y sangre humana no es humana, entonces estaremos probando el fraude detrás de estos supuestos milagros. El conocido conferencista y supuestamente exateo, ahora católico, el Dr. Ricardo Castañón, quien fue prácticamente el encargado de traer esta creencia con más fuerza a Latinoamérica, gracias a su supuesta conversión al catolicismo por estos supuestos milagros, nombra a los doctores que han probado supuestamente el caso de que la sangre y carne de la hostia son reales, tal como Dr. Frederick Thomas Ujibe, el Dr. Robert Lawrence, la cual son médicos forenses, y al Dr. Linoli, que fue el primero en analizar el caso del anciano, donde supuestamente concluyó sin ninguna duda de que la supuesta carne era tejido cardíaco de carne humana y la sangre era tipo AB. Es bastante sospechoso que todos los médicos que han analizado estas hostias de sangre sean católicos, y según ninguno sabía que lo que iban a analizar eran hostias ensangrentadas. Tal como comentan sobre el Dr. Frederick Ujibe. Y sobre todo el profesor Frederick Ujibe de Nueva York dice, esta es la belleza de la investigación, porque dice, ¿cómo hacen ustedes para traerme un tejido vivo si esto viene de un muerto? Ajá. Porque En el laboratorio. Claro, porque él no sabe que esto viene de una hostia. En el año 2004, las mismas muestras son llevadas a un médico neoyorquino de apellido Ujibe. Este estudio, que el que lo va a hacer no tiene conocimiento de la procedencia a los efectos de no subjetivar su conclusión, lo que se conoce como doble ciego. Otra cosa que también se dice es que él era agnóstico y luego de los supuestos milagros eucarísticos se convierte al cristianismo. Ujibe era agnóstico y tuvo una conversión al cristianismo después de este acontecimiento. Ahora, esto es falso, ya que en una entrevista hecha el año 2003 al Dr. Ujibe en el famoso canal católico EWTN, este cuenta que es un católico devoto hace muchos años atrás antes que este examinara las hostias ensangrentadas de Argentina en el año 1999. Este dice, aquí está todo mi asunto. Voy a misa y comunión todas las mañanas, lo he estado haciendo durante 22 años. Aquí vemos otra mentira más detrás del caso de las hostias ensangrentadas. El Dr. Ujibe era católico devoto muchos años atrás antes de que éste investigara estos supuestos milagros. Ahora nos preguntamos, ¿les parece creíble que el Dr. Ujibe no sabía que estaba examinando estas hostias? Lo dejo a sus conciencias, pero aquí vemos que las mentiras detrás de estos casos supuestamente milagrosos se desmoronan poco a poco. Ahora pasemos a analizar los detalles del reporte del Dr. Linoli. El artículo del Dr. Linoli fue publicado el año 1971 en la revista Quaderni Esclavo di Diagnostica Clinica e di Laboratorio, una revista italiana editada por un instituto toscano de serología, una revista que no tiene una proyección ni un impacto internacional. Se trata de una revista sin proyección internacional, que publica sus artículos en italiano y que no está entre las revistas prestigiadas ni es nombrada entre las revistas de mayor impacto del país. Este tipo de revistas no suelen ser revisadas de forma exhaustiva y minuciosa por expertos en el tema del reporte antes de ser publicados. Las revistas prestigiadas en el mundo suelen hacer análisis minuciosos del tema por expertos antes de ser publicadas. Estos detalles ya mencionados dejan mucho que pensar sobre la publicación. Ahora, podemos aseverar de que antes de que el artículo del Dr. Linoli se publicara no fue revisado debidamente. Lo que yo me pregunto es, si este supuesto milagro es tan importante en el mundo, ¿por qué le dieron tan poca importancia a la hora de su publicación? Esto lo que hace es dejar más dudas de que verdaderamente esto haya ocurrido como narra el reporte del Dr. Linoli.
Pasemos a analizar los objetivos planteados por el Dr. Linoli, los cuales son los siguientes. Número 1. Verificar la estructura histológica del tejido duro que se ha considerado y declarado tradicionalmente como carne. Número 2. Determinar si la sustancia endurecida que se considera sangre responde a las características de esta. Número 3. Establecer a qué especie pertenecen la carne y la sangre. Número 4. Precisar el grupo sanguíneo de los dos tejidos. Número 5. Analizar los componentes proteicos y minerales de la sangre. Comencemos analizando el caso de la supuesta carne. El artículo comienza con el relato del supuesto milagro, refiriéndose a las reliquias como carne y sangre milagrosas sin ningún rubor. Continúa con una descripción de la carne, circular con un diámetro de 55 a 60 milímetros, con un color entre amarillo y marrón con algunas zonas más oscuras. En la parte central aparece reducida y ampliamente rota a causa de la retracción del tejido hacia la periferia, donde aparece plegado. Pueden verse además una serie de puntos blancos que resultan ser colonias de hongos. El tejido presenta una dureza similar a la madera, por lo que debe aplicarse mucha presión a la cuchilla para poder obtener fragmentos muy pequeños del mismo. Los fragmentos obtenidos se procesan para obtener secciones observables al microscopio que son teñidas mediante varias técnicas clásicas en histología. Tras observar las preparaciones histológicas, el autor reconoce que el tejido aparece notablemente modificado, ya que se muestra globalmente homogeneizado y los núcleos no son visibles pese a haberse utilizado un colorante que debería teñirlos, la hematoxilina. A pesar de eso, aparecen zonas donde se distinguen fibras de longitud y orientación diversa que hacen pensar en tejido muscular estriado. Entre los rasgos utilizados por el autor para clasificar el tejido como músculo cardíaco en lugar de músculo esquelético se destacan unas supuestas uniones sincitiales que se observan en todas y cada una de las regiones analizadas. Curiosamente, la formación de sincitios es un rasgo característico del músculo esquelético y está ausente en el músculo cardíaco. Es cierto que antes de que se generalizasen los estudios histológicos con microscopía electrónica se pensaba que el músculo cardíaco, al igual que el esquelético, formaba sincitios, pero esta suposición fue descartada gracias a los avances en esta técnica, por lo visto en una época posterior a la publicación del artículo del señor Linoli. El otro argumento para descartar que se trate de músculo esquelético es la presencia de tejido adiposo entre las fibras, aunque la única prueba que se ofrece es una fotografía más que cuestionable, entre otras cosas porque al no verse los núcleos ni siquiera podríamos decir que sean células. Curiosamente, en otras fotografías reconoce la presencia de artefactos en la muestra a causa de la antigüedad del tejido. En realidad, las dos características principales que distinguen el músculo esquelético del cardíaco son las siguientes. Las células del músculo cardíaco presentan un único núcleo en posición central, mientras que las células del músculo esquelético presentan varios núcleos en posición lateral. Como ya hemos dicho, no se observaron núcleos en ninguna de las muestras. La unión de las fibras de células adyacentes da lugar a una estructura característica denominada discos intercalados, que no aparecen en ninguna de las imágenes, pero en fin, a pesar de todas esas pegas, vamos a aceptar que se trata de músculo cardíaco. Al fin y al cabo nos es indiferente el tipo de músculo que sea. Pasemos a analizar el caso de la supuesta sangre. Lo que se puede leer y ver en el reporte es que la sangre se presenta coagulada en 5 fragmentos irregulares de color amarillo-marrón con puntos blanquecinos. En su conjunto pesan 15,85 gramos. Presentan también una dureza elevada que complica la obtención de fragmentos. Estos fragmentos son procesados para su observación al microscopio y se realizan pruebas bioquímicas para la detección de hematina clorhidrato, hemocromógeno, oxidasas y hemoglobina. Para determinar la especie a la que pertenecen los tejidos se recurre a una inmunoprecipitación siguiendo el método de Eulenut, desarrollado nada menos que en 1901. También se lleva a cabo una electroforesis para determinar el perfil de proteínas y una serie de análisis fotométricos y colorimétricos para determinar la presencia de minerales. Y tras la observación al microscopio se verifica la ausencia de cualquier elemento celular propio de la sangre. En su lugar se observa un material de color amarillo verdoso junto con cuerpos extraños de posible origen vegetal.
Las reacciones de Teichmann y de Takayama se utilizan para detectar la presencia de sangre en base a la obtención de cristales de clorhidrato de hematina o de hemocromógeno respectivamente. En este estudio ambas reacciones dan un resultado negativo para la muestra del supuesto milagro, pero son positivas para muestras de sangre control. Lo dudoso es que el autor explica que esta negatividad puede deberse a una desnaturalización de la muestra. Esto solo demuestra que por lo visto la sangre no se ha conservado tan bien como se creía. La detección de oxidasas, en cambio, resultó positiva tanto en la muestra problema como en los controles. Sin embargo, y en un gesto de honestidad que le honra, el autor reconoce que esta reacción puede ser positiva en presencia de material vegetal, el cual se había detectado previamente en la observación al microscopio. En fin, que las pruebas anteriores son un fiasco. Afortunadamente aún queda la cromatografía en capa fina para saber si nuestra muestra supuestamente milagrosa contiene moléculas típicas de la sangre como la hemoglobina o la hematina alcalina. Tras hacer avanzar la muestra por el sustrato durante 90 minutos se observa, en este caso nos fiamos del texto porque la imagen deja mucho que desear, que la distancia de avance del pigmento de la muestra problema respecto al avance del frente, lo que se denomina valor RF, es similar en la calle correspondiente a nuestra sangre milagrosa y en las calles que contienen los controles. Según el señor Linoli, este resultado por sí solo es suficiente para afirmar que estamos ante una muestra de sangre. Bien, la verdad es que esto no es cierto. Si bien cada molécula tiene un valor de RF característico, los valores de RF no son exclusivos de cada molécula. Es decir, si dos valores de RF son distintos, podemos estar seguros de que se trata de moléculas distintas, pero si los valores de RF son iguales, las moléculas correspondientes pueden ser iguales o no serlo. La precipitación del autor en sus conclusiones es evidente. Una vez más, a pesar de todos los resultados negativos o no concluyentes, vamos a aceptar que se trata de sangre, pero si se trata de sangre, esto no concluye nada de que esto sea sangre humana, sino que podría ser de un animal, ya que muchos animales comparten la misma sangre que muchos seres humanos. Analicemos ahora el supuesto origen humano de la carne. El reporte indica que para determinar si las muestras se corresponden con tejido de la especie humana o, en cambio, de alguna otra especie animal, se procede a un sencillo ensayo de inmunoprecipitación. Las muestras de sangre y carne se mantienen durante un tiempo en agua para que liberen proteínas, y este agua con proteínas se añade a tubos de ensayo que contienen un suero con anticuerpos producidos para unirse específicamente a proteínas humanas. En el caso de que el líquido añadido al suero contenga proteínas humanas, los anticuerpos se unirán a ellas y producirán la aparición de un precipitado. Lo primero que llama la atención en este caso es que en ningún momento se nos dice qué suero se ha utilizado en concreto, solo se menciona su casa comercial y sobre todo que en ningún momento se dice la concentración empleada. Cualquiera que esté acostumbrado a trabajar con anticuerpos sabe que la titulación previa de los mismos para determinar la concentración de uso es algo fundamental para evitar falsos positivos. En este caso, el autor confiesa que no pudo llevar a cabo esta titulación ya que no disponía de muestra suficiente. El resultado del experimento fue positivo para la aparición de precipitados en la muestra de sangre y en la de carne, mientras que resultó negativa en una muestra con proteínas de toro. Para el autor, el resultado de este simple experimento es suficiente para afirmar que las muestras se corresponden con tejido humano. El autor se olvida de que esta técnica tiene sus limitaciones, sobre todo si se lleva a cabo del modo en el que lo ha hecho, más propio del juego de quimicefa que de un investigador serio. En el capítulo de un libro dedicado a este tema, la identificación de la especie en muestras de sangre, se hace referencia a los límites de la técnica desarrollada por Ulenut, ya que es bien conocida la posibilidad de reacciones cruzadas, es decir, inespecíficas. Los que trabajamos con anticuerpos no necesitamos leer ese capítulo porque casi todos nos hemos enfrentado alguna vez a reacciones cruzadas, por ejemplo un anticuerpo supuestamente específico para ratón que resulta reconocer también la misma proteína en rata o conejo, etc. El señor Linoli se limita a utilizar un control negativo de toro. Bien,
Podemos decir que la carne y la sangre no pertenecen a un toro, pero no podemos asegurar ni mucho menos que pertenezcan a un humano. Podrían pertenecer a otro primate, un chimpancé por ejemplo, cuyo porcentaje de precipitación frente a anticuerpos antiproteínas humanas es de más del 80%. Para obtener más información se procede a un ensayo que determina el grupo sanguíneo de las muestras y el resultado es un grupo AB. Este resultado puede ser interesante ya que descarta a los chimpancés, que solo presentan el antígeno A, y a los gorilas, que solo presentan el antígeno B. Quién sabe, tal vez lo que tenemos es miocardio y sangre de babuino, de orangután o de algún otro primate de los que presentan ambos grupos. Y una vez más vamos a darle el beneficio de la duda al autor y vamos a aceptar que se trata de un miocardio humano y de sangre humana a pesar de que no ha podido demostrar ninguna de las dos cosas. Es decir, seguimos sin tener nada parecido a un milagro. Analicemos ahora la supuesta conservación milagrosa. Nos queda la base de la inexplicable conservación a lo largo de tanto tiempo. Para empezar, el autor ya ha dejado claro que el tejido muscular se encuentra muy deteriorado, duro como una tabla, o lo que es lo mismo, totalmente deshidratado. Solo eso ya explica la conservación del tejido, ya que sin agua no pueden actuar ni las enzimas encargadas de la autólisis ni los microorganismos. Además, la notable retracción del tejido nos da una pista de que esa desecación se hizo de forma rápida. El tejido ha perdido su estructura en la mayor parte, apareciendo homogeneizado, no hay núcleos celulares visibles y se observan frecuentes artefactos microscópicos por la antigüedad de la muestra. Sobre el tejido muscular hay contaminación por hongos y se encuentra contaminación vegetal en los coágulos de sangre. Al observar la muestra de sangre al microscopio no hay ni rastro de células sanguíneas. El análisis del contenido de minerales en la muestra de sangre del anciano está muy lejos de parecerse al obtenido en las muestras control, especialmente en lo que respecta al calcio, el cloro y el fósforo. En la sangre milagrosa obtenemos 114 miligramos de calcio frente a 4 miligramos en el control, 2,25 miliequivalentes litro de cloro frente a 34,5 en el control, 2 miligramos de fósforo frente a 9 en el control, 1 miligramo de magnesio frente a 1,5 en el control, 5,7 miliequivalentes litro de potasio frente a 6,88 en el control y 46 miliequivalentes litro de sodio frente a 73 en el control. Lo más interesante es que el autor afirma que no hay rastros de sustancias momificantes, aunque no explica en qué se basa para afirmarlo y no lleva a cabo ningún análisis específico, y la verdad es que ni falta que hace. Para conservar carne en estado de momificación, no hace falta impregnarla con nada. La conservación por desecación es una de las formas más antiguas de conservar carne. Además, podemos ver una serie de fotografías de muestras histológicas de momias con más de 1000 años de antigüedad halladas en Chile y cuya conservación se debe a momificación espontánea debido a las condiciones ambientales, algo similar al secado de carne para alimento. Se puede destacar que la conservación de los tejidos en estas momias chilenas es infinitamente mejor que la conservación de la estructura tisular de la muestra del anciano, tal vez sea otro milagro. Pero sin lugar a dudas lo que yo destacaría de este artículo sobre histopatología en tejidos momificados es la siguiente frase. Lo primero que se observa microscópicamente es que los núcleos de las células han desaparecido prácticamente de una forma total en todos los tejidos. Ahora, ya exponiendo y viendo las incoherencias y los cabos sueltos detrás de este supuesto milagro, pasemos al caso de los mitos y evidencias de cómo las hostias sangran. Comencemos con los mitos. La mentira del sudario de Turín no es la mentira más grande de este caso, sino que muchas páginas católicas se han dedicado a desinformar y a nombrar una supuesta comisión con la Organización Mundial de la Salud para verificar estos supuestos milagros eucarísticos que dice, en 1973, el Consejo Superior de la Organización Mundial de la Salud, OMS, nombró una comisión científica para verificar las conclusiones del médico italiano. Los trabajos se prolongaron 15 meses con un total de 500,000 de exámenes. Las conclusiones de todas las investigaciones confirmaron lo que había sido declarado y publicado en Italia.
El extracto de los trabajos científicos de la Comisión Médica de la OMS fue publicado en diciembre de 1976 en Nueva York y en Ginebra, confirmando la imposibilidad de la ciencia de dar una explicación a este fenómeno. Ahora, ¿qué tan cierto es esto? Esto simplemente es otra mentira más. Para empezar, no existe ningún Consejo Superior de la Organización Mundial de la Salud, y menos para nombrar comisiones para verificar milagros. Las únicas referencias que encontramos sobre ese supuesto estudio son las menciones realizadas por los propios católicos en sus foros y páginas, que por cierto repiten de forma literal o casi literal retroalimentándose a sí mismos. No existe ninguna publicación al respecto ni en 1976 ni a través de la historia. Ahora, ¿y si estos no son milagros verdaderos, cómo es que ocurren estos supuestos milagros? Muchos no saben que existe una bacteria conocida como la bacteria milagrosa. Esta bacteria se llama Serratia marcescens. El nombre ha persistido a través del tiempo, hasta convertirse en el más antiguo de los binomials actualmente aceptados por los comités internacionales de taxonomía bacteriana. Su singularidad, causa de toda su romántica historia, descansa en la capacidad de algunas cepas para producir un pigmento rojo, tan sangriento y sorprendente, que ha merecido el nombre de prodigiosina. La Sociedad Española de Oftalmología comenta lo siguiente sobre esta bacteria. Existe una historia interesante en torno a ya que algunas cepas producen prodigiosina, un pigmento rojo. Desde el siglo XII se han ido documentando apariciones o manchas de sangre de Cristo en las hostias. En el siglo XIX algunos científicos descubrieron que dichas apariciones en alimentos con contenido en almidón se debían a la existencia de un organismo vivo, Serratia marcescens. Procedamos a analizar uno de los casos más curiosos y conocidos a lo largo de la historia, la victoria de Alejandro Magno. Corría el año 332 a.C. Alejandro Magno y todo su ejército se encontraban listos para luchar en Tiro, una isla rodeada de acantilados y muros que la hacían inquebrantable. Sus habitantes prohibieron la entrada a Alejandro, quien, como respuesta, decidió sitiar el lugar. La idea, pues, fue construir un muelle con el que alcanzar finalmente la isla. Sin embargo, los tirenses también estaban preparados, llegando a quemar el muelle en construcción y atacando con navíos la orilla macedonia. Una presentación muy útil al respecto aquí. Finalmente, un presagio de sangre consiguió alentar los ánimos en el ejército de Alejandro Magno. Había sangre en el pan de sus soldados. Tal y como relata el historiador Curcio Rufo. Unos soldados, en el momento de cortar unas rebanadas de pan, vieron brotar unas gotas de sangre. El rey se asustó y Aristandro, el más entendido de los adivinos, declaró que si la sangre se hubiera vertido por la parte de afuera hubiera sido un mal presagio, pero, por el contrario, puesto que fluía de la parte de adentro, anunciaba la pérdida de la ciudad. ¿Cuál es la explicación lógica a este relato? La coloración rojiza debió ser causada por el crecimiento de Serratia marcescens que, dada la riqueza en almidón del pan, sintetizó la prodigiosina. Confundida con sangre, la aparición del pigmento alentó a las tropas del conquistador. Aquí nos damos cuenta que no existe nada milagroso detrás de estas hostias ensangrentadas, sino que solo existen dos explicaciones claras y precisas. 1. Las supuestas hostias ensangrentadas son hostias que produjeron la bacteria Serratia marcescens que surgió gracias a este líquido rojizo llamado prodigiosina. 2. Desde fieles a Jesucristo creemos que, aunque la mayoría de estos supuestos milagros son un fraude, también creemos que existen falsos milagros que son realizados con el poder de Satanás para engañar a muchos. Esto puede significar que, si estos milagros son verdaderamente reales, lo cual es bastante dudoso, estos sin duda fueron realizados por el poder de Satanás. La Biblia dice, a aquel inicuo, el cual vendrá por operación de Satanás, con grande potencia, y señales, y milagros mentirosos. Este verso habla del anticristo, pero el énfasis aquí es que Satanás también tiene el poder de hacer milagros y engañar a muchos. Otros versículos dicen así, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les enviará un poder engañoso, para que crean en la mentira, a fin de que sean juzgados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la iniquidad.
Muchos en la Iglesia Católica y aún muchos protestantes que se han hecho católicos han sido engañados por estos supuestos milagros eucarísticos, así como muchos otros milagros mentirosos, por no entender que la Cena del Señor era una enseñanza espiritual y simbólica y no literal, tal como Jesús mismo lo explica. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y bueno mi gente, hemos llegado al final de este video. Déjenme saber su valiosa opinión y compartan este video para que más personas abran los ojos a la verdad. Dios los bendiga.